Quizás una de las preguntas más importantes de nuestra vida no sea quién queremos ser, sino quién somos cuando dejamos de interpretar el personaje que hemos aprendido. Es que hay un momento en la vida en la que algo empieza a incomodarnos. Tenemos una vida, tenemos una familia, un trabajo, relaciones, responsabilidades. Aparentemente todo está en su sitio. Y sin embargo, un día aparece una pregunta que nos roba la paz. ¿Esta soy realmente yo? Y esta pregunta se vuelve mucho más intensa a partir de los 40 o 50 años. Carl Jung dedicó una buena parte de su trabajo a comprender precisamente ese conflicto. Toma nota, se trata de la distancia entre la persona que mostramos al mundo y la persona que realmente somos. Y esa distancia, solo lo sabes tú, solo lo sé yo. Así que hoy quiero hacerte 5 preguntas y te advierto algo, probablemente alguna de ellas te va a resultar como pronto incómoda. Pero quizá esa incomodidad sea exactamente donde empieza tu cambio, donde empieza tu transformación. Así que ¿estás lista? Aquí te va la pregunta número 1. ¿Qué parte de ti estás ocultando? Esta pregunta puede resultar un poco incómoda, pero también profundamente liberadora. Repito, ¿qué parte de ti estás ocultando? Y no me refiero a un secreto, me refiero a esa parte de ti que has aprendido a esconder, porque en algún momento sentiste que no estaba bien mostrarla. Quizá aprendiste que tenías que ser fuerte, que tenías que ser una buena mujer, que tenías que poder con todo, que había que cuidar a los demás antes que a una misma, que expresar demasiado tus emociones era una debilidad o que una mujer decente de sociedad no hace esto, no hace aquello, que debería comportarse así. Y esto es una larga lista. Y poco a poco empezaste a construir una versión de ti que funcionaba perfectamente para los demás, que hasta tú te la creíste. La mujer responsable, la mujer que no necesita nada, la mujer que siempre está disponible, la mujer que sonríe aunque esté cansada o no se sienta cómoda. Pero debajo de esa versión hay otras partes de ti que solo sacas cuando estás a solas, que te hacen soñar, que te hacen sonreír y a veces todo esto en secreto. Y no te sientas mal, no has sido la única, pero esto puede cambiar hoy mismo. O tal vez ya has iniciado ese camino hacia esa versión mucho más coherente y honesta de ti. Se trata de reconocer a la mujer que dejó aparcados sus sueños. La mujer que quiere decir no sin sentirse culpable. La mujer que quiere volver a sentirse deseada, sensual, libre. La mujer que está cansada de ser siempre la fuerte. Y repito, la lista sigue. Jung llamó a esto la sombra, aquellos aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer, que reprimimos o que creemos que no encajan con la imagen que tenemos de quién deberíamos de ser. Y ojo, aquí hay algo importante. Hablar de tu sombra no significa que hay algo malo en ti. No es que dentro de nuestra sombra hay oscuridad, no es eso. Hay una parte de nosotras que está esperando permiso para vivir y esa parte es la que está en la sombra. Pero quiero que te hagas esta pregunta con absoluta honestidad. ¿Qué parte de mí no me estoy permitiendo mostrar? Porque quizás la respuesta sea mi vulnerabilidad o mi enfado o mi sensualidad, mi ambición, mis ganas de estar sola o de empezar de nuevo. Y no necesitas juzgar esta respuesta, solamente obsérvala, porque muchas veces aquello que escondemos también contiene una parte de nuestra energía. Entonces, cuando dejamos de luchar contra ella, podemos empezar a integrarla. Así que hoy quiero proponerte algo muy sencillo. Cierra por un momento los ojos, respira. Conéctate, en verdad, y pregúntate, si no tuviera que agradar o complacer o quedar bien con nadie, ¿qué parte de mí dejaría salir? Y no busques una respuesta bonita, busca una respuesta verdadera, porque quizás después de tantos años intentando convertirte en la mujer que los demás necesitaban,
Ha llegado el momento de conocer a la mujer que tú necesitas ser. Pregunta número 2. ¿Qué estás proyectando en los demás? Esta segunda parte puede remover bastante. Repito, ¿qué estás proyectando en los demás? Y antes de explicártela, quiero aclarar algo. Esto no significa que todo lo que te molesta de otra persona esté dentro de ti. No. Está claro, hay personas que simplemente no nos gustan porque pues tienen comportamientos que no compartimos, sentimos que necesitan límites. Esto es otra cosa. Jung descubrió algo muy interesante sobre nuestra mente. Y es que a veces aquello que nos provoca una reacción desproporcionada en otra persona está mostrando algo que todavía no hemos reconocido en nosotras mismas. Eso es lo que llamamos proyecciones. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que conoces a una mujer que entra en una sala, en una reunión y se muestra segura. Habla de lo que quiere, dice que no cuando no quiere algo, se viste como le da la gana, disfrute de su cuerpo, no necesita pedir permiso para ocupar su espacio. Y tú piensas, qué mujer tan creída. Y puede serlo, pero también puede haber otra pregunta detrás. ¿Qué me molesta realmente de ella? Tal vez su arrogancia o que se atreve a hacer algo que yo todavía no me permito. Y esto ocurre constantemente, nos pasa a todas y en realidad es normal. Quiero que ahora encontremos en este patrón algo positivo que arroje luz. Nos puede molestar la mujer que pone límites porque nosotras no sabemos ponerlo. La mujer que se cuida porque nosotras llevamos años poniéndonos al final de la lista. La mujer que expresa su sensualidad, pues porque nosotras no hemos aprendido a mostrar la nuestra. La mujer que cambia de vida, en el fondo, nosotras estamos deseando también cambiar algo. Y aquí aparece una pregunta maravillosa. ¿Qué tiene esa persona que me irrita tanto que quizá yo también necesito integrar en mí? Porque a veces no sentimos rechazo, sentimos reconocimiento. Reconocemos en otra persona una libertad que todavía no nos hemos permitido. Y por eso esta pregunta puede ser tan poderosa. La próxima vez que alguien te provoque una reacción muy intensa, antes de juzgarla, haz una pequeña pausa. Respira y pregúntate, ¿qué me está mostrando esa persona sobre mí? Quizá descubras que no necesitas convertirte en ella. Quizás solamente necesitas recuperar una cualidad tuya que habías olvidado. Tu valentía, tu libertad, tu espontaneidad, tu sensualidad, tu capacidad de decir no o simplemente tu derecho a ser tú. Y aquí está la parte más bonita. Cuando dejamos de utilizar a los demás como espejos para juzgar, podemos empezar a utilizarlos como espejos para conocernos. Así que hoy observa, ¿quién te irrita especialmente? Y tú sabes quién. ¿Qué tiene esa persona que te mueve por dentro? Y pregúntate, ¿hay algo de mi propia vida que me está impidiendo tener eso que tiene esa otra mujer? Precisamente aquello que tu alma lleva tiempo pidiéndote que despiertes. Es muy interesante. Viene la pregunta número 3. ¿Estás viviendo tu vida o la vida que otros diseñaron para ti? Hay una edad en la que empezamos a hacernos preguntas que antes ni siquiera nos atrevíamos a formular. Y una de esas es, si estoy viviendo la vida que realmente quiero o la vida que aprendí que debía de querer. Porque desde pequeñas recibimos mensajes sobre cómo debería ser nuestra vida. Aprendimos a adaptarnos a lo que debía de ser. Estudia, encuentra una pareja, forma una familia, hijos, sé buena, sé responsable, cuida de los demás, ten éxito. No decepciones a nadie, pero a nadie. Y casi sin darnos cuenta, podemos pasar muchos años cumpliendo expectativas que ni siquiera son nuestras. Y llega un momento, muchas veces volvemos a decirlo, después de los 40, que algo dentro de nosotras mismas empieza a decir, ¿y yo?
¿Qué quiero yo? No lo que necesita mi familia, no lo que espera mi pareja, no lo que piensa de mí mi madre, mi padre, no lo que la sociedad considera correcto. ¿Qué quiero yo? Jung hablaba de la individuación, que dicho de una manera más sencilla es el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Y eso no significa que tienes que abandonar a nadie, tampoco significa que tienes que ser egoísta o dejar de vivir exclusivamente de las expectativas de los demás, porque puedes ser madre, pero seguir siendo tú. Puedes amar a tu pareja, pero seguir teniendo tu propio camino. Puedes cuidar de los demás sin abandonarte a ti misma. Y quizá una de las trampas más silenciosas sea confundir ser necesaria con ser feliz, ser la persona que todo el mundo necesita. Puede darte una sensación de valor, pero ¿quién eres cuando nadie te necesita? Y esta pregunta puede ser dura, ¿eh? Y por eso quiero que hagas un pequeño ejercicio. Mira, imagina que mañana desaparecen por un momento todas las expectativas que hay sobre ti. En este momento nadie espera nada, nadie te juzga, nadie se va a decepcionar, ni nadie te va a decir lo que deberías hacer, ¿vale? Tú tienes libertad absoluta para elegir. ¿Qué cambiarías? Acuérdate que estamos en modo súper honestas, no te cortes. Quizá cambiarías de trabajo, viajarías, estudiarías algo que siempre te apasionó o terminarías con una relación, por ejemplo. O quizá comenzarías una relación o simplemente te permitirías dormir 8 horas sin sentirte culpable. No importa cuál sea la respuesta, lo importante es que empieces a escucharla. Porque después de tantos años siendo madres, hijas, parejas, profesionales, cuidadoras, quizá necesitamos volver a encontrarnos con una identidad que no dependa de ningún papel. Tú antes de ser madre, tú antes de ser pareja, tú antes de ser la que siempre puede con todo. ¿Tú quién eres? Y quizá esa sea una de las grandes tareas de la madurez. No construir una versión de ti para gustarle a los demás, sino quitar poquito a poquito aquello que no eres. Así que hoy pregúntate, si nadie esperara nada de mí, ¿cómo elegiría vivir? Y escucha la respuesta, porque quizá no necesites cambiar toda tu vida. Quizá solamente necesites empezar a vivir poco a poco, más desde ti. Ok, pregunta número 4. ¿Qué miedo está tomando decisiones por mí? Hay una pregunta que puede cambiar por completo la manera en que miramos nuestras decisiones. Y repito, ¿qué miedo está tomando las decisiones por mí? ¿Cuánto de lo que haces y eliges, cuánto lo decide tu miedo? Porque muchas veces creemos que estamos tomando decisiones desde la razón. Es lo más sensato. Ahora no es el momento. No puedo. Ahora mismo es que tengo demasiadas responsabilidades. O es que, ¿qué van a pensar? Y ojo con esta. Ya soy demasiado mayor para empezar de nuevo. Pero a veces, detrás de todas estas razones, hay algo mucho más sencillo. Miedo. Miedo a equivocarnos. Miedo a estar solas, miedo a perder seguridad, miedo a decepcionar, miedo al rechazo, miedo a empezar de cero. Y hay un miedo especialmente silencioso en las mujeres, miedo a dejar de ser la mujer que los demás esperan que seas. Porque cuando llevas un montón de años siendo responsable, fuerte, disponible, resolutiva, cediendo tu poder personal, cambiar es algo que puede dar vértigo, incluso cuando sabes que necesitas hacerlo. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Te repito, no te cortes, saca lo que sientes, piensa en algo concreto y quizá ya lo tengas. Puede ser esa conversación que llevas meses evitando, ese proyecto que sigues posponiendo,
ese viaje, etcétera, etcétera. Y hazte una segunda pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y después, ¿qué es lo peor que podría pasar si no hago nada? Porque también tomamos decisiones por miedo cuando decidimos quedarnos exactamente donde estamos. Y eso es importante. Mira, no todo miedo significa que tengas que avanzar. Está claro, a veces el miedo te protege, pero otras veces simplemente te mantiene dentro de una vida que ya te queda pequeña. La diferencia está en aprender a escucharlo sin dejar que ese miedo te conduzca. Por ejemplo, tú puedes decir, mira, tengo miedo, pero aún así voy a dar un pequeño paso. No necesitas saltar al vacío, no necesitas destruir tu vida y mañana comenzar otra. A veces la valentía es mucho más sencilla. Es tener esa conversación, es poner un límite, es pedir ayuda, es enviar ese mensaje, es apuntarte a ese curso, volver a hacer algo que te haga feliz. Es decir, tengo miedo, pero no voy a dejar que el miedo decida por mí. Respira. Y ahora quiero que pienses en una decisión que llevas tiempo posponiendo. Cierra los ojos por un instante y pregúntate, si el miedo no pudiera decidir por mí, ¿qué elegiría? No necesitas responder inmediatamente. Simplemente escucha, porque quizá la respuesta ya estaba dentro de ti. Pero solo que llevas demasiado tiempo hablando más que esa voz que te grita. Y recuerda algo, ser valiente no significa no tener miedo, significa que el miedo puede viajar contigo, pero ya no va al volante. Pregunta número 5. Atención, si dejaras de interpretar el papel que esperan de ti, ¿quién serías? Y llegamos a la última pregunta, quizá la más profunda de todas. Repito, ¿quién serías si dejaras de interpretar el personaje que los demás esperan de ti? Reformulo la misma pregunta. Si dejaras de interpretar el personaje que esperas de ti, ¿quién serías? Porque todas en mayor o menor medida hemos aprendido a interpretar papeles. Y volvemos a decir, es la mujer fuerte, la buena hija, la madre perfecta. Ya lo hemos hablado. Esos papeles no son necesariamente malos, ojo, quiero aclarar. De hecho, muchos de ellos nos han ayudado a salir adelante, a estar en la sociedad. El problema aparece cuando llevamos tanto tiempo interpretándolo que ya no sabemos quiénes somos cuando se apagan las luces. Jung hablaba de la persona, esa especie de máscara social que utilizamos para relacionarnos con el mundo. Y la necesitamos, todas tenemos diferentes versiones de nosotras mismas según el contexto. Es normal, pero una máscara se convierte en un problema cuando empezamos a creer que somos únicamente esa máscara. Y llega un momento en que en nuestras vidas que con la madurez aparece una oportunidad súper maravillosa que es dejar de demostrar. Ya no necesitas demostrar que eres fuerte o que puedes con todo. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Y entonces te propongo el siguiente planteamiento, ¿vale? Mira, por un instante imagina que llegas a un lugar donde nadie sabe quién eres, ¿vale? Este lindo ejercicio, en este ejercicio nadie conoce tu profesión, ni sabe si eres madre, pareja, nadie conoce tus éxitos, ni tiene ninguna expectativa sobre ti. Nadie espera que seas dulce, fuerte, responsable, espiritual, exitosa, perfecta, nada, ¿ok? ¿Cómo entrarías a ese lugar? ¿Cómo hablarías? ¿Qué elegirías? ¿Qué te divertiría? ¿Qué te daría curiosidad? ¿Qué cosas dejarías de hacer? Y sobre todo, ¿qué parte de ti aparecería? Quizá descubrirías que eres mucho más espontánea de lo que pensabas, más divertida, más rebelde, más sensual, más creativa, más vulnerable, o quizá descubrirías algo tremendamente sencillo. Quizá ya no quieres seguir interpretando el mismo personaje. Y tal vez la pregunta más importante sea, ¿quién soy cuando no estoy intentando ser alguien para absolutamente nadie? Y aquí está para mí la verdadera transformación.
Tal vez no tienes que convertirte en una mujer completamente diferente, sino quitarte poco a poco todas esas capas que aprendiste a ponerte para ser querida, aceptada, respetada o necesaria. Y hasta que llegue el momento en que puedas mirarte y decir, esa soy yo, sin explicación, sin disculpas, sin necesidad de aprobación. Quizá ese sea uno de los regalos más grandes de ir cumpliendo años, dejar de preguntarnos qué quieren los demás que seamos y empezar por fin a preguntarnos quién queremos ser nosotras. Aquí te dejo una última pregunta. Si mañana nadie esperara nada de ti, ¿qué parte tendría por fin ese permiso para salir? Quizá no tengas la respuesta todavía, no pasa nada. Algunas preguntas no llegan para ser respondidas inmediatamente, pero llegan para abrir una puerta. Y eso puede ser lo que te está pasando. Te propongo un ejercicio y antes de terminar te voy a pedir que tomes un papel, un lápiz, tu tablet o algo para escribir. Son 5 preguntas, ¿ok? No quiero que respondas estas preguntas pensando demasiado. Quiero que escribas lo primero que te pase por la cabeza. Te las voy a dejar también en descripción para que, las tengas ahí si no tienes algo con que anotar. ¿Qué parte de mí estoy ocultando? Sería la primera. ¿Qué estoy proyectando en los demás? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿qué estoy haciendo? Que se supone que debería hacerlo simplemente. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Esa es la cuarta. Y la quinta, ¿quién sería si dejara de intentar agradar a los demás? ¡Wow! ¡Qué potente! Cierto. Mira, te voy a hablar un poco de mí. Después de tantos años estudiando filosofía oriental, meditación, trabajando con mujeres, cada vez estoy más convencida de algo. La comunidad 40+ tenemos una bandera, la bandera del cambio. Estamos encabezando históricamente una cantidad de transformaciones que nunca antes habían sucedido en la historia moderna de la mujer. Hemos de dar gracias a la generación de los 60s, de los 70s, pero nosotros somos la primera generación que llega a esta edad plena, con un montón de sueños, con una actitud de crecimiento personal que nos permite enfrentar la vida con una valentía inédita. Yo me siento orgullosa de tener la edad que tengo y sentirme tan bien. Eso no significa que no he tenido que pasar por momentos tremendos, que no tengo que estar saltando obstáculos cada día, pero si miramos en perspectiva, no tenemos que tener la visión de la escalera, con que tengamos la visión del siguiente escalón y después del siguiente. Cuando nos demos cuenta, hemos avanzado distancias que nos parecían increíbles y algo todavía mejor. Las mujeres de la comunidad 40+ nos vamos convirtiendo en comunidad que nos fortalece y podemos estar orgullosas de que sigamos creciendo juntas. Después de tantos años, entendiéndome a mí, estudiando mi persona, tratando de comprenderme como mujer, puedo decirte que es posible, que el cambio es posible, que todo depende de la actitud con que enfrentes las cosas. Y esta es mi aportación y esto es un pedacito de mí que comparto contigo. Tenemos siempre la decisión en nuestras manos. Tienes la decisión de complicarte o tienes la decisión de buscar soluciones. Tienes siempre la opción de decidir ser feliz de alguna manera. La felicidad es una decisión y tenemos que tomarla cada día. Recuerda, la transformación no siempre consiste en convertirnos en alguien nuevo. A veces consiste en dejar de interpretar tantos papeles para volver a encontrarnos simplemente con quien siempre estuvo ahí. Quiero proponerte algo. De las 5 preguntas que hemos hecho hoy, elige solamente una, la que más te haya incomodado, sí, y escríbela en los comentarios. No necesitas contarme tu respuesta. Esa respuesta es para ti.
Solamente dime, ¿cuál de las 5 preguntas te ha tocado más, te ha tocado tu fibra? Porque quizá esa sea precisamente la pregunta que tu vida necesita. Yo soy Prema, gracias por acompañarme. Gracias por estar.